Amigos de Más TV, un saludo cordial y abrazo fuerte para todos nuestros televidentes que nos ven en el departamento de Cundinamarca a través de la señal de la fibra óptica. Seguimos entregándole a ustedes historias, aclarando dudas, temas interesantes que tienen que ver con la vida cotidiana y sobre todo situaciones actuales que vivimos los colombianos. Me encuentro en compañía de Alberto Escobar, quien es uno de los abogados litigantes más importantes en nuestra región y que ha sacado procesos importantísimos, procesos adelante. Doctor Luis Alberto, gracias por atendernos, bienvenido a las cámaras de Más TV. Leonardo, buenas tardes para usted y para todos sus televidentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varias circunstancias que se han presentado a raíz del tema de las pensiones que fueron como caballitos de batalla en el tema de las campañas a la presidencia. Lo invito a que veamos estas entrevistas donde la gente desconoce totalmente cómo se liquida una pensión, cómo a la gente le ha llegado este beneficio después de ahorrado durante mucho tiempo sus dineros, su pecunio para poder llegar a tener una buena vejez. Veamos el siguiente reporte. Que actualmente estoy cotizando en un fondo privado de pensiones que se llama Porvenir. ¿Por qué en el fondo privado? Porque cuando comencé a trabajar y comencé a cotizar, este grupo Porvenir era de la organización Ardila Lule donde yo trabajaba. Actualmente no sé con cuánto me voy a pensionar y los requisitos para pensionarme, claro que sí lo sé. Encuentro en este momento, mis aportes van al fondo de pensiones Porvenir. Se encuentra en estado contributivo de manera independiente. Porque la empresa me tiene afiliada a ese fondo de pensiones. Claro que sí, creo que es siempre, pues bueno, tener la edad. Nosotras las mujeres pues nos pensionamos primero que los hombres, tener la edad. Segundo, haber cotizado pensión. Y tercero, tener las semanas cotizadas. Bueno, yo cotizaba en el fondo público que correspondía en su época al Instituto de Seguro Social, hoy en día Colpensiones, y por lo tanto pues obviamente era el fondo de esa fecha. Como primera medida, obviamente, estar cotizando a un fondo tanto público como privado, cualquiera de los dos, tener un mínimo para público de 1.300 semanas cotizadas, para fondo privado 1.100 semanas, esto tanto para hombres como para mujeres. Se requiere cumplir la edad que es 62 años para hombres, 57 años para mujeres. También pues se requiere su registro civil de nacimiento, que esté totalmente actualizado. Se requiere su cédula de ciudadanía, entre otros son los requisitos que están exigiendo en este momento. Yo estoy en el fondo privado que es Porvenir. Fui a averiguarme cuando tenía 55 años a ver si me podía devolver al fondo del gobierno, y me dijeron que ya no, porque ya tenía que haber sido antes menos de los 52 años. Como ya tenía 55 ya no podía hacer nada. Muy bien, ahí está la posición de la comunidad, aquellas personas que durante mucho tiempo han ahorrado sus dineros para poder gozar de su vejez. ¿Cómo ve la respuesta de la gente a esta pregunta? ¿Usted sabe, usted conoce cómo se le liquidan las pensiones? Pues Leonardo, realmente vista la nota periodística, se concluye sin ninguna duda que la gente desconoce realmente cuál es el procedimiento y la cuantía de su primera mesada pensional. Máxime que desde cuando se trasladaron de régimen, estando en Colpensiones y trasladarse al fondo privado, pues fueron motivo de inducción en error al momento de tomar una decisión tan importante para su vida en la tercera edad. Esto fue caballito de batalla en las campañas electorales porque muchos decían vamos a tratar de generar un subsidio aparte de las pensiones, vamos a descontarle a los pensionados. El no saber cómo liquidar una pensión, ¿eso afecta al futuro? Efectivamente afecta al futuro, pero no es tanto no saber, el desconocer la forma de liquidación de la pensión. Lo más grave es cuando tomó la decisión de trasladarse de régimen. Ahí es donde empieza el quid del asunto. Realmente porque pues a partir de la ley 100 del año 93, la creación de dos regímenes pensionales tuvo una especie de competencia un poquito engañosa, por cuanto el Estado pues no tiene las herramientas que tienen los fondos privados para tener acceso al trabajador, al cotizante, al trabajador independiente.
Yo qué argumentos, o por lo menos qué puntos debo conocer si quiero pasarme de una oficina o de una entidad a otra. Pues para adoptar la decisión de trasladarse de régimen, de tener claro en primer lugar cuánto es el valor de su salario base de cotización. Eso es el punto de inicio o punto de partida. Por cuanto los fondos pensionales privados benefician a todas aquellas personas que ganen hasta 2, 3 salarios mínimos, ¿ya? Mientras que perjudica a todos aquellos que ganan más de 4 o más salarios mínimos legales mensuales, por cuanto la tasa de reemplazo en Colpensiones parte del 65%. Es decir, que si yo me gano 1.000.000 de pesos estando afiliado en Colpensiones, mi promedio siempre ha sido un salario mínimo a precio de hoy es 1.000.000 de pesos, y me va a tener en cuenta los últimos 10 años cotizados, pues mi mesada pensional va a ser de 650.000 pesos. Pero como no paga una pensión por debajo del mínimo, pues su pensión va a ser de 1.000.000 de pesos. ¿Ya? Mientras que si yo me gano 10 millones de pesos, durante los últimos 10 años he cotizado y he ganado 10 salarios mínimos a precio de hoy equivale a 10 millones de pesos, y estoy afiliado en Colpensiones, pues muy seguramente la tasa de reemplazo es del 65% y mi primera mesada pensional va a ser de 6.500.000 pesos, si estoy en Colpensiones. Pero si estoy en un fondo privado, lo que usted se comprometió al trasladarse o afiliarse al fondo privado es que iba a constituir un capital mínimo suficiente que garantizase el pago de su mesada pensional, de su auxilio funerario y de la pensión de sobreviviente para su cónyuge o compañera permanente. O sea, lo que entiendo es que cuando usted está en un fondo privado es como si se comprometiera a adquirir algún servicio. Tiene que pagarlo constantemente y no fallar. Tiene que constituir un capital que le permita el pago de esa pensión, ¿ya? Mientras que en Colpensiones es que usted cumpla una edad y cotice unas semanas. Entonces, para Colpensiones debe tener, para ser hombre, 62 años de edad y completar 1.300 semanas. O mujer, sin completar 57 años de edad y tener 1.300 semanas. ¿Ya? Con una tasa de reemplazo del 65% parte usted, con el ejemplo que vimos de 1.000.000 de pesos y de 10 millones de pesos. Mientras que en el fondo privado usted se compromete a constituir un capital mínimo que garantice su mesada pensional, el auxilio funerario y la pensión de sobrevivientes de su compañera o cónyuge permanente. Para el día de hoy, para este año, más o menos aproximadamente, para poderse pensionar en un fondo privado debe tener constituido aproximadamente 220 millones de pesos. ¿En cualquiera de los dos? No, en los fondos privados, que es fruto de sus aportes más los rendimientos que obtiene ese dinero. Con dificultad, un empleado del sector floricultor o que cotice con el mínimo jamás llegará a completar los 220 millones de pesos. ¿Cuánto? No alcanza. Pero si usted en el fondo privado tiene mínimo 23 años cotizados, que equivale a 1.150 semanas, y completa la edad, la mujer a los 57 o el hombre completa a los 62, pero no tiene los 220 millones de pesos, el Estado le regala el capital faltante que le garantiza el pago de esa mesada con el mínimo. Por eso es que el fondo privado le sirve a los trabajadores del sector dependiente o independiente que ganen hasta 2 salarios mínimos. ¿Sí? Porque si no constituye, no llega al tope mínimo de 220 millones de pesos para hoy 2022, el Estado le regala el capital faltante siempre y cuando ha cotizado 23 años de servicios. Entonces, para el caso que tiene 400 millones de pesos ahorrados, pues póngale que será el doble. Entonces va a recibir ¿cuánto? 2 millones de pesos. Entonces, realmente, además que dicen los economistas, algunos entendidos, que la tasa de reemplazo en el fondo privado es como del 33%. Y en Colpensiones sí se puede hacer, ¿por qué? ¿La forma de liquidar es diferente, es distinta? Sí, lo que pasa es que en Colpensiones, como los requisitos son semanas y edad, la tasa de reemplazo es parte del 65%. A pesar que el ciudadano no cotizó siempre esos aportes tan altos. De ahí es que viene la vicisitud electoral en el sentido de reformar el sistema pensional.
porque muchas pensiones altas de Colpensiones están siendo subsidiadas con el presupuesto nacional. O sea, el mismo Estado, para cumplir con esas mesadas pensionales que el particular no lo hizo en vida, no lo hizo trabajando, tienen que ser subvencionadas con recursos del gobierno nacional para garantizar el pago de esas altas mesadas pensionales. Por eso es que el Estado quiere hacer una reforma para que las finanzas públicas no sean afectadas por esas altas mesadas pensionales de algunas personas en Colpensiones. Bueno, entonces hablemos de las recomendaciones, doctor Escobar. La persona que viene cotizando durante 7 años por solo un mínimo, que está en una flora, que está en una empresa, que está en cualquier parte con su prestación de servicios, pero con el mínimo, lo dejamos en el fondo privado. Para mí le es favorable. Sea en Colpensiones o sea en el fondo privado, su primera mesada pensional va a ser con el mínimo. Además que el plus en el fondo privado es que si completo la edad, hombres 62 años, mujeres 57, no constituía el capital suficiente que garantizase el pago de mi mesada pensional, el pago del auxilio funerario y el pago de la pensión de sobrevivientes de mi cónyuge o compañero permanente, pero he cotizado mínimo 1.150 semanas, que equivale a 23 años de servicios. El Estado me regala el capital faltante para gozar de la pensión con el mínimo. Y la persona que ya gane más de 4 salarios mínimos mensuales y que esté a punto de pensionarse, de una vez que se cambie, si está en el fondo privado. Si está en el fondo privado, pues lo que pasa es que si está a punto de pensionarse no se puede trasladar ya. Ya no, es que ese es uno de los inconvenientes que hay. Entonces, ¿cómo hago yo? Si me estoy ganando 4 millones de pesos, ¿cómo hago yo para decir ahora sí, me voy a cambiar porque quiero pensionarme? Pues no con todo ese valor, pero sí con lo que me puedan dar un poquito más. Pues si se gana... Si tiene más de, si el hombre tiene más de 52 años de edad o la mujer más de 47 años de edad, ya no puede regresar a Colpensiones. La única solución que le queda o el camino es acudir ante la Administración de Justicia e instaurar una acción de ineficacia y o de nulidad de traslado de régimen pensional, para que sea un juez el que condene a ser recibido ese trabajador afiliado nuevamente en Colpensiones. Para que le pueda llegar su cotización. Para que pueda pensionarse en unas condiciones más favorables para ese trabajador. Porque, por ejemplo, si se gana 4 millones de pesos, pues el solo 60% le da una pensión de 2.400.000, mientras que en un fondo privado le va a quedar el mínimo. O sea, que ¿cómo hace una persona para poder solicitar un traslado? Decir, toda la vida llevo yo con una X privada que me ha estado recibiendo las cuotas de pensión, pero yo ya quiero cambiarme. ¿Cómo se hace ese proceso, ese trámite? Bueno, actualmente el Gobierno Nacional ya reglamentó la institución del traslado a través de la figura que se denomina doble asesoría. Porque es que hace 25 años muchas personas fueron objeto de inducción en error. Enviaron muchos promotores de fondos privados que, sin tener el conocimiento preciso de las características del sistema, recomendaron al trabajador trasladarse. ¿Sí? Pero realmente la gente nunca supo cuáles eran las características, cuáles los pros y los contras de ese traslado. ¿Ok? Entonces, en aras de subsanar ese hierro, actualmente se reglamenta la figura de la doble asesoría, en donde el afiliado que esté interesado en trasladarse va a recibir el suministro de información tanto del fondo donde está actualmente como al que pretende llegar. O sea, le va a suministrar información tanto el fondo privado como Colpensiones para que esa persona interesada adopte una decisión ya con unos parámetros cualificados de conocimiento. Bueno, por lo regular estas entidades privadas envían a través de correos, emails, como los extractos, como los balances de la pensión. ¿En alguno de esos casos usted puede solicitar el cambio o...? Usted puede trasladarse de régimen cada 5 años, pero siempre y cuando no haya llegado a la edad o mujeres de 47 o los hombres de 52 años, porque a partir de esa edad, ya como le faltan menos de 10 años para pensionarse, ya no se puede trasladar. Además debemos precisar que cuando las personas se adoptaron la decisión de trasladarse al fondo privado, jamás les advirtieron que lo que usted se compromete a hacer es a constituir un capital mínimo que garantice la mesada pensional propia, el auxilio funerario y la pensión de sobrevivientes de su compañero o cónyuge, su pérsite. Tampoco nunca les informaron
que el valor de su mesada pensional varía de si usted es soltero o es casado. Como tampoco le informaron que también varía esa mesada pensional si su cónyuge o compañero permanente es mayor o menor. Todo eso influye. Todo eso influyó. Tampoco le informaron que dentro del ingreso, dentro del aporte mensual que usted hace para fines pensionales, un porcentaje de él se va para gastos de administración. O sea que el fondo privado le cobra a usted un porcentaje de administración de sus dineros, de su aporte. Cosa que no ocurre en Colpensiones. Esto es complejo, el tema de las Sí, pensiones. es muy complejo. El bono pensional. Dicen, no, es que yo ya no alcanzo a pensionarme, yo puedo reclamar mi bono. Bueno, ahí hay una sí. El bono pensional también es ayuda para la constitución de su pensión. El bono pensional como tal se identifica para todos aquellos trabajadores que cotizaban en Colpensiones, se trasladaron al fondo privado. Entonces, como lo que importa en el fondo privado es el capital, no semanas, sino el capital, entonces esas semanas que usted cotizó en Colpensiones hace 30, 25, 35 años, que quedan por ejemplo a 10 años de servicios, pues el Estado le expide un bono pensional tipo A, o sea, esas semanas se conmutan o se transforman en capital, y ese capital llega a alimentar su fondo, su cuenta de ahorro individual en el fondo privado. Pero como usted, es que Leonardo, usted asimila, el error de la gente es que asimila el bono pensional con que le entreguen el dinero del bono. Entonces, hay unas ventajas que tiene el fondo privado. Por ejemplo, hay una ventaja importante en el fondo privado, y es que en el fondo privado, si usted no obtiene el capital mínimo para la pensión, que son actualmente aproximadamente unos 220 millones de pesos, ¿cierto? No lo tiene. En segundo lugar, ya tiene 62 años de edad usted como hombre o 57 años de edad usted como mujer, y no tiene mínimo 1.150 semanas, porque si tiene 1.150 semanas, el Estado le regala a usted el capital faltante para que se pensione. Pero como tiene menos de 1.150 semanas, entonces usted tiene la posibilidad de solicitar la devolución de su saldo de cuenta de ahorro individual. Es decir, que como no completó los requisitos y no puede ser beneficiado del subsidio que le da el Estado para gozar de su pensión, le devuelven a usted efectivamente su saldo, que está constituido por los aportes y por los rendimientos que tuvo ese dinero. Pero es cuando cumpla la edad y las semanas. Cuando cumpla la edad. Antes no le dan plata. Tuvimos aquí un caso muy especial de un facatativeño que trabajó en una entidad del municipio. Trabajó más o menos unos 35 años. Y el hombre siempre tuvo la aspiración de pensionarse. Siempre trabajó en una entidad del sector público, fue su aspiración, pero antes de completar la edad, ¿sí? Antes de completar la edad, porque él estaba en Colpensiones, cotizando en Colpensiones, desafortunadamente su esposa falleció. Y al poco tiempo el señor también murió. O sea, murió antes de completar los 62 años de edad, a pesar que tenía más de 1.300 semanas cotizadas. Entonces vinieron los hijos del señor a decir si tenían posibilidad que Colpensiones les diera la devolución de esos ahorros que hizo su papá durante 30, 35 años. Y la respuesta es no. No hay lugar a esa indemnización sustitutiva de pensión de vejez para los herederos de ese trabajador afiliado causante. Mientras que en el fondo privado sí tiene derecho a que le den esa devolución de saldo a los herederos. O sea que la devolución del saldo que usted tiene en su cuenta de ahorro individual se la hacen al afiliado que no completó el tiempo para pensionarse, el capital para pensionarse, como a los herederos. En cambio, en Colpensiones no hay lugar a hecho. Muy bien. Y ahí, pase lo que pase, no Esa se puede. plática se perdió para la familia porque le alimenta el sistema. Doctor Olaya, agradeciéndole a usted estos minutos, Escobar Olaya, agradeciéndole estos minutos por habernos atendido y algunas recomendaciones para las personas que en realidad están pensando ya seriamente el tema de cómo tratar de organizar su vida y pensar en el futuro. Con Sí. esto de las pensiones, obviamente. Sí, en ese tema, pues, mi recomendación sería que para todos aquellos que ganen hasta 3 salarios mínimos, 2, 3 salarios mínimos, es más benéfico que estén en el fondo privado. ¿Sí? Por las circunstancias anotadas a lo largo de la entrevista. Y todos aquellos que ganen más de 4 salarios mínimos, indudablemente Colpensiones le genera mejores posibilidades de valor pensional al momento de cumplir la edad. Bueno, muy atentos, muy pendientes de todo lo que le llegue a usted en comunicaciones, ¿no? Por parte de los fondos y de Colpensiones, donde esté afiliado. Sí, claro.
Y buscar asesoría, ¿no? Es que a veces la gente no lee, doctor, les llegan los documentos de las mismas entidades advirtiendo cosas y lo importante es leer. Leer y buscar una asesoría cualificada, ¿no? Porque a veces uno se agota solamente es con la información que le da el vecino. Pero realmente no auscultamos o buscamos una información cualificada que nos permita tener una certeza frente a nuestra realidad pensional. Porque tarde o temprano nos haremos viejos o morimos y dejamos una vicisitud económica para nuestros seres queridos. Bueno, aquí aparecen los teléfonos y la dirección del correo del abogado Alberto Escobar para que ustedes puedan dilucidar un poquito y aclarar temas e inquietudes. Es importante que esto de las pensiones, aparte de que fue un caballito de batalla en las pasadas campañas electorales y que dejó con sinsabor a muchos, sigue siendo también esa duda para poder aclarar. Ahí lo tenemos, no es lo mismo estar en un fondo privado que estar en Colpensiones, pero no para todos, sino para aquellos que tienen un cierto mínimo índice de sueldo o que cotizan. El hecho de que no haya cotizado, que cotice durante mucho tiempo y que haya cotizado un valor exorbitante durante mucho tiempo no lo exime a que se gane un poquito, o que gane más o que gane lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, no es el hecho que usted haya ahorrado durante toda la vida y que haya ganado 5 millones de pesos durante toda la vida y que se vaya a quedar usted con esa pensión de 5 millones. No, porque lógicamente si está en Colpension la tasa de reemplazo parte del 65%. Bueno, importante aclarar todas estas dudas, todas estas inquietudes que surgen a raíz de las pensiones. Además, en un momento en el cual fue muy temeroso en las campañas electorales el jugar con la pensión de los colombianos, sobre todo cuando decían que los fondos privados no servían y que se iban a quebrar porque no tenían como ese piso para poder responder si llegaban a quebrarse o a desaparecer. Todo tiene un seguro, ¿no? Todo tiene un seguro y en esto no se pierde. Agradecerle, doctor Escobar, por habernos acompañado y algunas sugerencias a las personas que en este momento pues quieran definir su situación sobre este proceso de las pensiones en Colombia. Sí, la sugerencia y recomendación es que busquen un profesional del derecho que les dé las herramientas y les explique las características de tomar una decisión de trasladarse de fondo, porque no siempre Colpensiones para todos es el mejor camino, de acuerdo a lo que hemos explicado a lo largo de esta charla, Leonardo. Bueno, aquí están los teléfonos, aquí está también el email para que se comuniquen con el doctor Escobar y puedan dilucidar, despejar esa duda sobre el tema de las pensiones. Es importante que usted se asegure también si su futuro lo quiere bajo un régimen que le convenga o bajo una situación que usted viene haciendo actualmente. Gracias, doctor Escobar, por habernos acompañado. A usted, Leonardo, muchas gracias. A todos los clientes, una feliz tarde. Él es Luis Alberto Escobar Olaya, quien es un litigante muy importante en el departamento. Repetimos, ha sacado adelante varios procesos y que es uno de los más destacados en nuestra región. Siga conectado a través de Más TV Canal 3, aquí en Infórmate.